Noches, Iglesia del Señor. Qué alegría estar presente un día tan especial, un día que hizo el Señor, un día que nos podemos reunir en casa, ¿verdad? En la comodidad de nuestro hogar, para aprender de la palabra de Dios, para ver qué mensaje Él tiene que enseñarnos en esta noche, pero sobre todas las cosas para poder unir nuestros corazones y estar juntos en espíritu para que podamos recibir la palabra de Dios eh, y poder realmente entender todo este maravilloso tema que hemos estado desarrollando durante ya varias semanas. Hoy estaremos estudiando la sexta palabra de Jesús en la cruz. Es impactante cuando podemos tener un conocimiento más amplio de los acontecimientos presentados en la Biblia. En particular, esta serie que estamos estudiando me ha permitido ver de una manera diferente ese terrible momento, pero también lo que encierra cada palabra de Jesús en la cruz y poder percibir tanto amor y gracia hacia cada uno de nosotros. La enseñanza que Jesús nos dejó, pero sobre todo la gran oportunidad de poder tener una vida eterna al lado de Él. Vale la pena escuchar los mensajes anteriores si usted no los ha hecho. Definitivamente eso nos cambia la forma de ver el sacrificio de Jesús en la cruz y el regalo que está ahí para cada uno de nosotros. Esa oportunidad que tenemos de recibir el mensaje de una manera diferente y verlo con ojos diferentes, con un conocimiento diferente, con un corazón dispuesto a aprender, pero sobre todas las cosas, con el deseo de que Dios nos dé el mensaje y que podamos actuar conforme a su voluntad. En esta noche vamos a estudiar la sexta palabra de Jesús en la cruz y en lo particular, eh, como es así, ¿verdad? Es un hecho. Cada vez que estudiamos la palabra de Dios hay algo nuevo para nuestra vida, para nuestro entendimiento, para nuestro crecimiento espiritual. Y este no es el caso cuando me ha tocado o me tocó estudiar. Me di cuenta de muchas cosas que tal vez había pasado por alto o no había puesto atención a eventos y a cosas maravillosas que están ahí y vale la pena estudiar. En lo particular, esta semana he escuchado todas las series anteriores, ya son 2 o 3 veces que lo voy haciendo, porque eh, en lo personal hay un crecimiento, pero sobre todas las cosas, Dios me habla cada vez que escucho estas series y definitivamente, ¿cómo no hacerlo si realmente de ahí parte un cambio para nuestras vidas y una nueva era para toda la eternidad de este mundo y todas aquellas personas que deciden creer en él? Vamos a orar para que Dios dirija este mensaje en esta noche, este maravilloso miércoles de perspectiva. Padre Celestial, te damos gracias por la bendición que tengo de compartir tu palabra. Todas las cosas, Padre, porque tu mensaje ha tocado mi vida al momento de poder escudriñar la palabra de Dios. Y eso mismo quiero, Padre Celestial, que tú puedas transmitir a través de mis palabras, Señor, ese maravilloso mensaje a cada una de las personas que nos están escuchando en esta noche. Que ese mensaje pueda llegar a sus corazones, a su mente y que podamos tener un cambio, que podamos ver eh, este tema de la crucifixión de una manera diferente, no como algo que pasó hace mucho tiempo y que sí tuvo un precio y que a veces nosotros no le tomamos la importancia necesaria. Pero sé que a través de esta serie, Padre Celestial, tú nos has hablado mucho, sé que ha cambiado nuestras vidas, pero sobre todas las cosas podemos ver a Jesús de una manera diferente. Padre Celestial, te pido bendición para cada uno de los miembros de esta maravillosa iglesia, para cada una de aquellas personas que nos escuchan, para aquellas personas que tienen la oportunidad de creer en ti y tener un cambio para bien, para sus vidas y las de su familia. Bendecimos Honduras, Padre Celestial, y te damos gracias por la oportunidad que tenemos de poder compartir y sobre todas las cosas aprender de tu palabra. En ti nos quedamos en el nombre de Jesús.
Amén. Consumado es. Esta es la sexta palabra de Jesucristo en la cruz. Dos palabras que tienen tanto significado y poder que solo pueden resumir todo el plan perfecto de nuestro Padre Celestial. En este tiempo podremos ver el significado y el impacto que estas palabras de Jesús están aún retumbando en la vida de la humanidad que ha decidido creer en Él. El domingo terminó en muchos países lo que se ha llamado Semana Santa, la cual para muchos no es más que la oportunidad de poder salir de vacaciones, a tomar un tiempo fuera de sus actividades cotidianas o de su trabajo, estudio, una que otra película que nos pueda recordar más o menos lo que pudo haber pasado en el tiempo, en esa era de la crucifixión de Jesús. Para otros puede ser un momento de acercarse y recordar el preciado sacrificio de Jesús en la cruz. Pero si en nuestros corazones no decidimos buscar el entender ese sacrificio, nunca podremos concebir nuestra existencia en este mundo. A partir de ahí, de poder entender lo que pasó en la cruz, vamos a poder entender también cuál es nuestra existencia en este mundo. Para, para qué fuimos creados, pero sobre todas las cosas, hacia dónde vamos. Para esto vamos a buscar, como siempre, ¿verdad? Yo les pido, ¿verdad?, que usemos nuestra Biblia, ¿verdad? Siempre les pido que la tengamos a mano. Vamos a ver varios versículos de la Biblia que nos van a llevar a diferentes situaciones y nos van a permitir comprender lo que es este maravilloso tema de esta noche, ¿verdad? Esa maravillosa palabra que se dijo en la cruz, consumado es. Y para esto vamos a comenzar con el primer versículo. Vamos a buscar Juan 19:30. Juan 19:30. Y aquí vamos a comenzar con este maravilloso tema. Dice la palabra de Dios de esta manera. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Esta maravillosa expresión está ligada a la quinta palabra que fue tengo sed. El miércoles pasado tuvimos una maravillosa explicación por nuestra hermana Melanie. Fue maravilloso escucharla y fue de mucho provecho el poder entender el significado, ¿verdad?, de esta palabra de tengo sed, todo el entorno de la misma, ¿verdad? Y los acontecimientos que sucedieron en cuanto a ese maravilloso momento. Tengo sed. Bueno, nuestra sexta palabra está bastante ligada a esta misma también, está tan cerquita, ¿verdad? Y vamos a hablar de la importancia, ¿verdad? Y del suceso, ¿verdad? De esto, de tengo sed. ¿Qué pasó, ¿verdad? Cuando Jesucristo tomó el vinagre, ¿verdad? ¿Qué sucedió en su cuerpo y qué sucedió en la vida para cada uno de nosotros, ¿verdad? Como lo hemos visto anteriormente. La palabra consumado viene del griego y lo forma una sola palabra, tetelestai. Fue usada en la antigüedad de diferentes maneras. Fue usada cuando una deuda quedaba pagada o cuando un siervo completaba una tarea encomendada por su amo. Al igual, era usada por artistas que al terminar su obra inspeccionaban su arte y estaban complacidos con ella. En cada uno de estos casos se declaraba tetelestai. También era utilizada en el templo, cuando se presentaba un cordero de 1 año de edad para sacrificio y se ofrecía la ofrenda. El sumo sacerdote tenía que inspeccionar el cordero antes de ofrecer, y si el cordero era perfecto y sin mancha, como bien lo hemos estudiado, entonces el sacerdote, habiéndolo inspeccionado, decía telestai. Esa es la palabra que él utilizaba. En esta noche estudiaremos qué fue lo que se consumió, qué es lo que se terminó, qué fue lo que llegó a su final, qué fue lo que la obra del artista culminó.
Y en primer lugar, vamos a estudiar que se cumplieron las profecías sobre la venida del Mesías. Alrededor de 33 profecías cumplidas, aunque no las vamos a poder mencionar todas en esta noche, sí vamos a nombrar algunas, no porque sean más importantes que otras, sino porque solamente quiero que podamos afirmar el cumplimiento de todas las profecías que así se cumplieron, pero que solo vamos a poder ver algunas por cuestiones de tiempo. La primera profecía que compartiremos se encuentra en Génesis 3:15 y la palabra de Dios dice de esta manera: y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esta promesa primera implica el maravilloso plan de Dios para dar redención, y esto es inmediatamente después de la falta cometida por Adán y Eva en el paraíso. Predice la victoria final para la humanidad y para Dios sobre Satanás y el mal al profetizar un conflicto espiritual entre la simiente de la mujer, refiriéndose al Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, que es Satanás y sus seguidores. Aquí Dios promete que Cristo nacerá o nacería de una mujer y que Jesús sería herido mediante su crucifixión. Génesis 18:18. Hay otra promesa. Dice así: habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra. En esta profecía podemos ver que está dirigida tanto a la procedencia o genealogía de Jesús, así como la bendición de tener acceso al Evangelio como gentiles. Jesucristo, con su sacrificio, nos dio apertura a ser parte de la salvación. Para ser parte de la bendición de todas las naciones, tendría que generarse un suceso que una a toda la humanidad sin restricciones. ¿Cómo es que se cumple esto? Esto se cumple en Mateo 1:1. Dice: libro de generaciones de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahí se cumple esta parte de la Biblia, esa profecía donde dice, ¿verdad?, que iba a venir de la simiente de Abraham. El Evangelio de Mateo comienza con esta genealogía que sigue el legítimo linaje central de Jesús por la descendencia de José, como era costumbre. Como Dios así lo había prometido, que Jesucristo sería un descendiente de Abraham y de David. Por lo que Mateo construye el linaje legítimo de Jesús hasta estos dos nombres, para demostrar tanto a los judíos como a los gentiles, tiempo después, que Jesús tenía la genealogía apropiada y correcta para llenar los requisitos como Mesías. Y como tal, estaba imponiendo una nueva forma de poder acceder a una nación bendita, como lo es Honduras. Somos parte de la visión de Dios. Honduras es parte de la visión de Dios. Es maravilloso cuando a Abraham se le dice que va a ser bendita en todas las naciones de la tierra. Dios ya estaba pensando en nosotros desde ese momento. No nos estaba apartando, nos estaba haciendo parte de su plan perfecto. Y esto es maravilloso, porque podemos ver la relación desde ese tiempo, desde el Génesis, ¿verdad?, cómo Dios ya estaba pensando en este momento, en estos países, en estas naciones, para que puedan tener la oportunidad de conocerle y tener una vida en la eternidad con él. Miqueas 5:2 dice la palabra de Dios: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas profetizó que un gobernante saldrá de Belén, que cumplirá las promesas de Dios a su pueblo.
Este versículo se refiere a Jesús el Mesías, cuyo origen es desde los días de la eternidad, pero nacería como un ser humano. Y esto lo comprobamos en Mateo 2:1. La palabra de Dios dice de esta manera: cuando Jesús nació en Belén de Judea en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. Mateo nos relata y confirma el lugar de nacimiento de Jesús. Lo que estamos testificando es lo que Jesús nos confirma con sus palabras. Consumado es, las profecías son cumplidas por él. Él cumplió todo, absolutamente todo lo que Dios había dicho. Vamos a leer en Isaías 7:14. Isaías 7:14, la palabra de Dios dice de esta manera: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Era necesario que la procedencia del nacimiento de Jesús fuera completamente limpio y sin pecado, completamente sobrenatural. Y Mateo 1:18 nos confirma que esto se cumplió. La palabra de Dios dice de esta manera: el nacimiento de Jesús fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Nuevamente Mateo, como todos los evangelios, nos confirman que el nacimiento de Jesús provino de una virgen. En el Antiguo Testamento también se tenía una costumbre que una vez al año se llevaba un animal con ciertas características, ¿verdad?, para ofrecerlo y poder pedir perdón por las faltas cometidas durante ese tiempo, esas faltas cometidas por cada uno de los hombres y mujeres, y también de los sacerdotes. Génesis 22, 7 al 8 nos habla de un acontecimiento que, que impacta la vida del cristiano, pero también nos da una maravillosa lección de lo que va a ser en el futuro. Y la palabra de Dios dice de esta manera: entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Recordamos esta historia de Abraham y su hijo Isaac. La petición de Dios hacia Abraham. Los sacrificios eran necesarios porque permitían y daban la oportunidad de ponerse a cuentas con Dios, pero tenían una limitante: era una vez al año. Y ese sacrificio no era suficiente para limpiarnos de pecado. Tendríamos que estar haciendo sacrificios diariamente para limpiar todas nuestras faltas que cometemos durante el día. Abraham no sabía que el maravilloso momento de profecía que estaba experimentando, así como él estaba decidido a entregar a su hijo por amor a Dios, se estaba representando el milagro de quitar cualquier sacrificio, debido a que Dios entregaría a su hijo como el cordero sin manchas, acostumbrado a ser sacrificado. Cuando estudiamos la palabra de Dios los martes, y es algo que hemos eh, cambiado nuestra forma de pensar, ¿verdad? Y comparto con el pastor Moisés esta parte. Nosotros utilizamos mucho la palabra sacrificio. Yo me sacrifico por esto, yo hago sacrificio por aquello. eh, y usamos esa palabra sin saber realmente el impacto verdadero, ¿verdad?, que esta palabra implica, o a quién realmente le corresponde eh, usarla con toda su potestad, con toda su autoridad. Y esto le corresponde a Jesucristo. Él fue el que hizo el sacrificio. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer, eh, como compartimos con el pastor Moisés y con nuestros hermanos, simple y sencillamente es un esfuerzo por, por algún tipo de momento, ¿verdad? Hacemos
esa parte para poder alcanzar algo. No es un sacrificio, sacrificio solamente Jesucristo lo pudo hacer, ¿verdad? Nosotros nos esforzamos por criar a nuestros hijos, nos esforzamos por trabajar duro para vivir mejor o hacerle frente a nuestras necesidades, pero no podemos utilizar realmente esa palabra como sacrificio porque le corresponde realmente y exclusivamente a Jesucristo. Eso lo comparto realmente con el pastor Moisés. Vamos a ver qué dice Juan 1:29. Esta es la parte del cumplimiento de la profecía que sucedió, ¿verdad? En Génesis 22. Juan 1:29 dice de esta manera: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿A quién se refería Juan? ¿A quién estaba viendo Juan? Estaba viendo a Jesucristo. Él es el Cordero dado por Dios para ser sacrificado en lugar de los pecadores, en lugar de mis pecados. Él es el único que puede quitar el pecado y es glorificado por eso. Vamos a ver otra profecía cumplida en Levítico 16:2. Dice la palabra de Dios: y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón tu hermano que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. El sitio conocido como el lugar santísimo era el área más oculta y sagrada del antiguo tabernáculo de Moisés y del tiempo de Jerusalén. El lugar santísimo fue construido como un cubo perfecto. Solo contenía el arca del pacto, el símbolo de la relación especial de Israel con Dios. Únicamente el sumo sacerdote israelita podría acceder al lugar santísimo una vez al año en Yom Kippur, el día de la expiación. El sumo sacerdote estaba autorizado para entrar en el pequeño recinto, sin ventanas, para poder quemar incienso y rociar la sangre de un animal sacrificado sobre el propiciatorio del arca. Al hacerlo, el sumo sacerdote expiaba sus propios pecados, se santificaba él mismo y santificaba los pecados del pueblo. El lugar santísimo estaba separado del resto del tabernáculo. El templo por el velo, un enorme y pesado velo azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y bordado con querubines de oro. Esta parte de rasgar el velo es de suma importancia en la vida del cristiano. Esto significa que tenemos la bendición de entrar en la presencia de Dios y no morir físicamente, pero aún más, podemos tener una relación con el Padre. Pero solo cuando tenemos esa maravillosa relación con nuestro Padre es que sabemos el impacto para nuestras vidas. El tener esa oportunidad de buscar la presencia de Dios en cualquier momento de nuestra vida. Esa relación directa que se puede obtener por medio de la oración, de la lectura bíblica, podemos escuchar algún mensaje, la música o cualquier herramienta que podamos tener acceso y tener la seguridad que tenemos paso libre para buscar de Dios y tener esa relación directa con Él. Sentir la presencia de Dios es algo inexplicable. No existen palabras para poder expresar ese momento, esa paz, esa seguridad, esa bondad y ese sentimiento de amor que solamente Él nos puede dar. Lo he expresado en varias ocasiones cuando le veo alabar los domingos, aún estando a muchas, pero muchas millas de distancia, con un aparato móvil o un televisor de por medio, es extremadamente impactante el sentimiento que causa ese momento en mi vida. Derrite todo aquello que impide que impide realmente tener un momento con Dios. Dios nos permite
me permite a mí, a través de la distancia y a través de un aparato, poderle sentir. Y siempre lo hablamos con Sarita. Si nosotros que estamos aquí sentimos el Espíritu Santo en nuestras vidas y sentimos cómo nosotros estamos siendo bendecidos, no nos imaginamos ustedes que tienen la oportunidad de estar ahí cerquita, en la música, en la alabanza, en la oración, en la prédica y en cada actividad que tienen. Es maravilloso sentir la presencia de Dios en nuestras vidas. Este impacto de romper el velo lo veremos más a detalle en el próximo miércoles, ya que está relacionada con la séptima expresión de Jesús. Pero es maravilloso para nuestras vidas poder sentir la presencia de Dios en cualquier momento. Y esto más, Dios nos permite a nosotros buscarle, porque Él siempre está ahí. Y qué bueno sería que siempre, las 24 horas del día, nosotros pudiésemos tener esa relación con Dios, poder sentirle a Él en todo tiempo y en todo momento. Y esa decisión es nuestra, es suya y es mía. Es parte de lo que el velo se rompió o rasgó. La oportunidad de poder decidir si queremos sentirle y en qué momento queremos sentirle. Es una decisión propia y Dios está ahí siempre, siempre para poder tener ese momento con Él. Vamos a leer en Hebreos 10:12. La palabra de Dios dice de esta manera: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Podemos seguir mencionando todas las profecías cumplidas por Jesús. Yo quisiera dejarte la curiosidad de estudiar las diferentes profecías mesiánicas, porque aparte de ver su cumplimiento, podemos también aprender la relación desde mucho tiempo atrás y ver la línea desde su comienzo hasta el cumplimiento de las mismas. Cómo se relacionaban y en qué momento se estaban dando cada una de estas maravillosas profecías que eran recibidas por Dios, eran dadas por Dios, perdón, para diferentes hombres y diferentes momentos que tal vez no entendían lo que iba a suceder en el futuro, pero que sentían la necesidad de poder escribir y poder expresar esas palabras para que en este momento usted y yo podamos aprender y podamos deleitarnos de estas cosas y de todos estos momentos que han sucedido. Lo que quiero afirmar es que estas palabras de Jesús, consumado es, significan que todo, absolutamente todo, está cumplido. Todo aquello que estaba dentro del plan de Dios fue realizado. Entonces, esta maravillosa expresión de Jesús que dice consumado es, nos confirma nuestro primer punto de hoy. Él cumplió cada profecía y promesa en cuanto a la venida del Mesías. Como segundo punto, tenemos que esta palabra es de victoria y de esperanza. Juan 19, 29, 30 nos relata un maravilloso suceso que es parte de lo que vamos a seguir estudiando. La palabra de Dios dice de esta manera: y estaba ahí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndolo en un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. En más de alguna vez, de algún momento de mi vida, tuve la necesidad de tomar agua a tal punto que prácticamente sentía que revivía al sentir la frescura del agua pasando por mi garganta. Y poder seguir cualquier actividad
Y si estaba haciendo calor o estaba bajo el sol, esa sensación de tomar algo que me hidratara o que me hidrate es como volver a la vida. Yo amo las cosas heladas. A mí me gusta el tomar el agua helada, los refrescos helados y sentir esa sensación de frescura en mi garganta. Cuando estamos muy cansados o deshidratados y tomamos líquidos, nuestro propio cuerpo reacciona, ¿verdad? Y en lo personal, siento aquella satisfacción y siento aquella frescura del líquido que está pasando por mi garganta. Cuando Jesús pidió algo de beber y se le dio vinagre, y vimos el significado de esto el miércoles pasado, fue la oportunidad y el momento de Jesús de poder tomar fuerzas y exclamar con voz fuerte y de trueno esta maravillosa palabra: consumado es. No fue algo que él dijo en voz baja, no fue una exclamación que escucharon solamente los dos ladrones que tenía a los lados, ni los centuriones que estaban bajo sus pies. Esta exclamación la escucharon absolutamente todos los que estaban ahí. Por eso, consumado es la palabra de Jesús que nos afirma la victoria en todos los sentidos y la oportunidad de la humanidad de ser salvos. Al ver la historia a través de las Sagradas Escrituras, podemos concluir que Dios siempre ha respetado la voluntad nuestra, aun cuando nuestras decisiones no estén alineadas al plan de Dios. Cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto, a la primera prueba estaban renegando al ver el ejército de Egipto que iban detrás de ellos. Se les había olvidado las manifestaciones de poder de Dios mostradas al faraón a través de Moisés. Dios proveyó de cada necesidad al pueblo de Israel en su travesía por el desierto. No querían maná, Dios les dio codornices para alimentarlas. Y sabiendo que somos completamente inestables en muchas áreas del comportamiento, entregan los 10 mandamientos, que son simplemente una reglamentación de comportamiento para llevar una vida completamente correcta y sobre todo feliz. Vamos a leer los 10 mandamientos para acordarnos qué involucra, pero sobre todo, si vemos algo raro o vemos algo que no podemos cumplir, o sobre todas las cosas, si vemos algo que nos afecta de tal manera, ¿verdad? Que podemos decir, no, esto no va hacia mi favor. Los 10 mandamientos están en Éxodo 20, del 3 al 17, y los vamos a leer para poder ver este listado y concluir sobre esta reglamentación o estos reglamentos que Dios estaba dando a su pueblo y el por qué se los estaba dando a ellos. Dice la palabra de Dios de esta manera: no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza a lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra
que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. ¿Existe algo que nos dañe en este listado? Por el contrario, si cada uno de nosotros decidiera cumplir, llevaríamos una vida completamente llena conforme a la voluntad de Dios. Jesús divide estos mandamientos en dos direcciones: una obediencia y respeto a Dios, como debe ser, y la otra en nuestra relación y nuestra forma de convivir con el prójimo. El pueblo de Israel quería un rey terrenal y Dios le concede uno, siendo Saúl el primer rey de Israel, ¿se acuerdan? Y consigo vino una serie de problemas, tanto con Saúl como con todos los reyes de Israel. La humanidad siempre ha buscado la excusa de justificar sus actos y creer que podemos solos. Cuando el velo es rasgado, Dios permite a través del sufrimiento de Cristo la oportunidad para la humanidad de conseguir la salvación por decisión propia. Este sacrificio representa la decisión de vida más importante que podemos tomar. Lo que está en juego es nuestra eternidad y nuestro significado de vida en este mundo. ¿Por qué muchos no podemos realmente cumplir los mandamientos? Es sencillo. Porque somos tan egoístas y somos personas que pensamos exclusivamente en nosotros, que no podemos ver ni el crecimiento de los demás, ni creemos que Dios pueda ser tan grande como para que su nombre pueda ser alabado como debe ser. Y entonces la humanidad lo que hace es apartar los ojos de Dios y de lo que Él desea para cada uno de nosotros. Y esa condición de egoísmo y esa condición de ceguera es la que simple y sencillamente permite la perdición de cada uno del ser humano. Y esto es lo que el diablo anda buscando, acceder a esto. Cuando vemos lo que está pasando a nuestro alrededor y no somos capaces de realmente tomarnos un tiempo y ver nuestra situación como persona, como familia, y ver de qué manera realmente nosotros podemos representar o realmente reflejar a Cristo en nuestras vidas. Cuando no somos capaces de esto, ¿verdad? Muchas veces es porque hemos dejado que el mundo esté gobernando nuestras vidas. Y más adelante vamos a aprender cómo Dios, cómo Jesucristo nos da el poder de decisión, pero sobre todas las cosas, nos da el poder del conocimiento del bien y del mal para que nosotros aprendamos a tener un comportamiento conforme a la voluntad de Dios. Consumado es, nos da la oportunidad de poder doblegar nuestro ego y nuestra intransigencia como humanos. Consumado es, nos da la victoria sobre el pecado. Todos en algún momento de nuestra vida vivimos o hemos logrado algo. Esa sensación de victoria por haber adquirido algo. Cuando jugaba algún deporte y ganábamos, era un sentimiento de victoria lo que habíamos dentro de nosotros. Y podía haber sido un partido afuera de la casa, en la calle, con nuestros amigos. Cuando ganábamos, era una alegría, saltábamos, era algo maravilloso. Cuando adquirí o concluí algo académico, cuando después de varias horas de trabajo armando equipo y tarimas para una tarde evangelística,
y una persona aceptaba a Cristo como su Salvador, decíamos, valió la pena. Cuando me casé, cuando tuve mis hijos, son varias las veces que he sentido en mi vida lo que es tener victoria. La alegría rebosa cuando esto sucede. Puedo definitivamente creer en este grito de Jesucristo. En esa oportunidad de tomar un último aliento, creo sin dudar en la satisfacción de Jesús, en vernos adorando y buscando el perdón día con día, con la convicción de poder recibir ese perdón porque el precio estaba siendo pagado en ese momento en la cruz. ¿Cómo no creer en ese grito de victoria de Jesús si estaba contemplando la salvación de millones de almas, las que estaban ahí en aquel terrible momento y en cada uno de nosotros, que somos más que bienaventurados porque hemos creído con solo escuchar su palabra? La apertura de salvación no solamente para los judíos, también la apertura de salvación para toda la humanidad. ¿Cómo no creer en ese grito de Jesús si se sabe que en estos últimos momentos, en estos últimos minutos de vida, estaba marcando un antes y un después para nosotros? No existe ni existirá un sacrificio de amor tan grande como el que Jesús hizo en la cruz. Jesús exclama victoria porque no estaba viendo su mala situación desde su arresto. Él estaba viendo su vida, tu vida, como la mía. Estaba viendo cómo nos reunimos los domingos en ese maravilloso ministerio de intimidad con Dios Honduras. Estaba viendo cómo nos reunimos los martes, los miércoles, los viernes, los sábados, para buscarle y aprender de Él. Él sabía que tú y yo estábamos cambiando nuestras vidas y lo que están a nuestro alrededor. ¿Cómo no tener un grito de victoria cuando Él estaba viendo que su sacrificio estaba teniendo los frutos? ¿Cómo no gritar, consumado es, victoria sobre la muerte? Él no estaba viendo y sabía que era valioso el sacrificio para cada uno de nosotros. Si bien es cierto, nuestros pecados ya han sido perdonados, no podemos ver el pecado como algo natural para nosotros. Tenemos que aprender a rechazarlo. Por el contrario, debería ser la cruz un alto para dejar de pecar y recapacitar en ese sacrificio que Jesús hizo. La victoria de Jesús en la cruz abarca nuestra conducta. Ahora, por medio del Espíritu Santo, podemos decidir y podemos aprender a decir no a muchas actitudes que antes de tener a Cristo en nuestras vidas no podíamos. Recibimos poder cuando Jesús entra dentro de nosotros, porque podemos decir no a hábitos, a malas decisiones del pasado que nos quitan la paz. Podemos luchar por esos conflictos y heridas del pasado que nos marcaron. Ya no tenemos la incertidumbre de lo que hay después de la muerte natural. Sabemos que existe una morada para cada uno de nosotros. Todo aquello que nos pueda atormentar, tenemos el poder por medio de Jesucristo para salir adelante. Ese grito de victoria, consumado es, nos revela la culminación del ministerio de Jesús en la tierra, pero nos revela el comienzo de una vida nueva para cada uno de nosotros, el comienzo de una iglesia en Cristo. A pesar de su dolor y agonía, Jesucristo demuestra su carácter de amor y sobre todo de compasión. Cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios y buscamos su santidad, reafirmamos que el sacrificio de Jesús en la cruz no fue en vano. Este último aliento de vida y de fuerza de Jesús tiene y deja claro que no todo termina ahí. En ese momento triste y amargo es solo transitorio y que era parte de un plan divino para cada uno de los presentes y futuras generaciones. Yo creo en esa exclamación y ese grito de Jesucristo que dijo consumado es, ese grito de victoria que nosotros lo podemos hacer nuestro y que nos permite realmente tener una vida con Él, tanto aquí en la tierra, pero sobre todo en el paraíso. Como tercer punto,
Jesús vence al diablo en una guerra eterna por las almas. Desde el principio hemos visto la figura del diablo tratando de desviar la voluntad de la humanidad para con Dios. El paraíso tratando de desviar la relación de Dios entre Adán y Eva con el árbol prohibido. Entra en la mente de Caín por medio de la envidia y mata a su hermano. Saúl tiene un espíritu malo que le atormentaba y esto le quitaba claridad para ver lo correcto. Cuando David pecó de adulterio, su culpa era tan grande que le era difícil ver la esperanza del perdón y pasó mucho tiempo depresivo. Jesús fue tentado en el desierto, esperando el diablo que el Mesías fallara con las tentaciones. El diablo siempre ha buscado la forma en cómo separar la relación de Dios con el hombre o el hombre con Dios. Vamos a leer Lucas 22:3. La palabra de Dios dice de esta manera: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Nos acordamos de Judas, ¿verdad? Ahorita en Semana Santa, me imagino que ha sido muy nombrado. Miren cómo Satanás entra en ese círculo cercano de Jesús. Entra dentro de los 12. Toca a uno de los 12. Satanás siempre estuvo buscando la manera de destruir a Jesucristo, de destruir la humanidad, de destruir esa relación maravillosa que podemos tener con Él. La muerte de Jesús en la cruz podría haber sido una victoria ficticia de Satanás sobre Jesús. Satanás creía que todo terminaría en la cruz. Nunca entendió que ese era el comienzo de todo y sobre todo su fin. Nunca pensó que Jesús le estaba derrotando para siempre y que su juicio comenzaba en ese momento, que la guerra había terminado de una vez por todas y que él ya no tenía ninguna opción. Colosenses 2:15. Colosenses 2:15 dice esto: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Maravilloso versículo del apóstol Pablo. Cristo triunfó sobre todas las fuerzas demoníacas y poderes satánicos del mundo mediante la muerte en la cruz. Él los despojó de su poder para obligar a la humanidad a estar cautivos del dominio del pecado. Jesús es victorioso sobre el mundo y la tentación y además posee el poder para hacer guerra contra las espirituales de maldad. ¿Podemos entender esto? Jesucristo derrotó a Satanás en la cruz. Pero aparte de haberlo derrotado, le ha quitado las armas que nos puedan a nosotros hacer daño o que podamos estar atados a él. Usted y yo, nosotros tenemos el poder dado por el Espíritu Santo a través de Jesucristo para poder luchar y poder salir adelante de cualquier atadura que podamos tener. Dios nos da libertad. Dios nos da victoria. Usted y yo podemos ser victoriosos de cualquier cosa que podamos estar atados. No importa. Pueden ser vicios, malas conductas. Puede ser pero cualquier cosa que nosotros podamos sentirnos atados. Al pasado, al presente, a nosotros mismos. Dios nos da el poder para podernos liberar, porque Él ya pagó por todo eso en la cruz. El gusto le duró poco al diablo, pero la verdad nunca tuvo la opción de ganar. Este es un comentario de Roberto
Belarmino que quiero compartir con ustedes. Me pareció muy importante, muy acertado y quiero compartirlo con ustedes para que podamos aprender un poquito más sobre este tema. La lucha fue entre dos demandantes, no de ejércitos rivales. Satanás disputó con Cristo la posesión del mundo, el dominio sobre la humanidad. Por largo tiempo, el demonio se había lanzado ilegítimamente a poseerlo, porque había vencido al primer hombre, estamos hablando de Adán y Eva, y había hecho a él y a todas sus descendientes esclavos suyos, ¿verdad? Por esta razón, Pablo llama a los demonios principados y potestades, gobernadores de estas tinieblas del mundo. Y como dijimos antes, incluso Cristo llama al demonio príncipe de este mundo. Ahora, el demonio no solamente quiso ser príncipe, sino incluso el Dios de este mundo. Y así exclama el Salmo, porque todos los dioses de las naciones son demonios, pero el Señor hizo los cielos. Satanás era adorado en los cielos de los gentiles y era rendido culto en sus sacrificios de cordero y ternero. Pero por otro lado, el Hijo de Dios, como verdadero y legítimo heredero del universo, demandó el principado de este mundo para él. Esta fue la disputa decidida en la cruz y el juicio fue pronunciado en favor del Señor Jesús, porque en la cruz expió plenamente los pecados del primer hombre y de todos sus hijos. Pues la obediencia mostrada al Padre Eterno por su Hijo fue mayor que la desobediencia de un siervo a su Señor, y la humildad con la que murió el Hijo de Dios en la cruz redundó más para el honor del Padre que el orgullo de un siervo sirvió para su injuria. Así Dios, por los méritos de su Hijo, fue reconciliado con la humanidad y la humanidad fue arrancada del poder del demonio y nos trasladó al reino de su Hijo. Esto fue lo que hizo Jesucristo. Esta batalla en ese momento contra Satanás, aparte de permitirnos tener salvación, también nos está dando la oportunidad de poder aprender a ganar batallas conforme al poder que Dios nos estaba entregando por medio del Espíritu Santo. La victoria de Cristo otorga a la humanidad la oportunidad de tener acceso al cielo después de tanto tiempo el que Dios había cerrado las puertas del cielo por el pecado de Adán. Pero ese día, y con esa maravillosa palabra de consumado es, las puertas del cielo son abiertas para cada uno de nosotros que decide creer. Esto es un ejemplo en el momento cuando Jesús le dice al ladrón de la derecha, este día estarás conmigo en el paraíso. Lo recordamos, fue la segunda palabra de Jesús. También Jesús nos da la oportunidad de vivir en la gracia, pero también, así como nuestros pecados son perdonados, nosotros también podemos perdonar a quienes nos ofenden y esparcir la gracia. Esto nos enseñó Jesucristo. El grito final de Cristo, al exclamar consumado es, confirmó la eterna sentencia divina sobre Satanás, el enemigo de nuestras almas, la muerte y la tumba, en un principio poderosas armas en el diabólico régimen de Satanás, fueron eliminadas de su arsenal por la abrumadora victoria de Cristo sobre el pecado. Con un golpe, Dios despoja a Satanás de su poder y selló su destino eterno. Esto nos permite a nosotros a tener el valor para combatir todo aquello que nos separa de Dios. En esta noche hemos visto 3 puntos a considerar en la exclamación del poder. Consumado es. En primer lugar, se cumplieron las profecías sobre la venida del Mesías. Como segundo punto, tenemos que esta palabra es de victoria y de esperanza. Y como tercer punto, Jesús vence al diablo en esa guerra eterna por las almas. Estamos estudiando los martes el libro de Apocalipsis.
Y como lo hemos comentado en varias ocasiones, para muchos de nosotros es un libro eh, en el cual hemos tenido un poco de reserva por algunos, eh, por algunas cosas que vemos y que posiblemente no entendemos, o por el sufrimiento que, que, que este libro pueda expresar para aquellas personas que van a tener una segunda oportunidad para, para poder creer en Jesucristo. Y cuando expresábamos todo esto, ¿verdad? Recuerdo que nuestro pastor Jorge, ¿verdad? Y nuestro pastor Moisés decían algo, ¿verdad? Que nos permite a nosotros tener una visión diferente de las cosas. Y es que nosotros no vamos a pasar eso. Si Cristo murió por nosotros y nosotros hemos decidido creer en Él, nosotros no vamos a pasar por eso. Y entonces eso nos permite a nosotros ahora poder estudiar este libro con otros ojos, con otra forma de conocimiento. Y es precisamente lo que quiero invitarte en esta noche. Tú no necesitas llegar a la segunda oportunidad de Jesús para ser salvo. No necesitas pasar por la tribulación, no necesitas pasar por el dolor, no se necesita pasar por el hambre o las necesidades. Jesucristo en la cruz ya pagó por todo eso. Hoy tenemos la oportunidad de recibirle a Él como nuestro Señor y Salvador. Este es el momento que nosotros tenemos para poder compartir una vida con Él en la eternidad. Pero no solamente en la eternidad. Hoy tenemos la oportunidad de comenzar a vivir una vida plena con Jesucristo desde ahora aquí en la tierra. Y esto que es maravilloso para nuestra vida nos permite tener algo seguro, y es que podemos gozar de la vida desde este momento, desde el momento que aceptamos al Señor Jesucristo. No me canso de decirte, no me arrepiento de haber recibido a nuestro Señor Jesucristo desde muy joven. Y aunque he pasado muchas cosas en mi vida, nunca he sentido que Dios se ha apartado de mí. Si tú quieres sentir esa presencia maravillosa, este es el momento. Acepta al Señor Jesucristo como tu Salvador. Y tu vida y las que están a tu alrededor van a cambiar, porque es la promesa de Jesucristo para nuestras vidas. Mis amados, si esta serie que estamos estudiando le ha cambiado su forma de ver a Jesús, le pido que por favor siga estudiando la palabra de Dios. Este es el momento de no dejar pasar el tiempo. Cristo está con los brazos abiertos para recibirnos. Mira que Él nunca va a ver nuestros pecados, porque Él ya pagó por ellos. Lo que va a ver en nuestras vidas va a ser el deseo de creer en Él. Y el cambio va a venir a su tiempo. Dios nos ama y eso es maravilloso. En lo personal, este mensaje me sigue cambiando la forma de ver a Jesús y la gran oportunidad que tenemos de ver nuestra existencia de una manera diferente. En lo personal, mis amados, ha sido un verdadero placer estar compartiendo la palabra de Dios con cada uno de ustedes. Y consumado es, esa es la palabra, esa es la expresión, ese es el grito que Jesucristo dio en la cruz. Ese grito de victoria, ese grito en el cual nos tiene precisamente aquí, a usted, a mí, a mi familia, a la congregación, a millones de personas que aman a Jesucristo. Consumado es, ese grito de victoria nos permite tener acceso directo a la eternidad. Dios les bendiga.